En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. Somos Acron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Acron, siempre Acron. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Bienvenidos a una nueva emisión de Huellas de los 90, un Huellas que nos permite, por una cuestión de evolución tecnológica, presentárselos y acompañarlos con videos. Hoy nos vamos a trasladar al mes de septiembre del año 1993, más específicamente a una visita muy importante que recibía la ciudad en aquel momento, ni más ni menos que el gobernador de Córdoba, Eduardo César Angelós, Arturo. Así es. Angelós llegó en este momento, en el año 1993, 10 años de gobierno. 10 años de gobierno, claro, había sido electo en 1983. Claro, electo en el 83, luego en el 87. Angelós Grosso había sido la fórmula del 83. Grosso, y acá estaba también con Grosso acompañándolo, porque después también estuvo con Mario Negri, claro, como vicegobernador. Y lo reciben, muchísima gente, ¿no es cierto?, fuera del Palacio Municipal, algo que llama la atención al día de hoy, claro, porque las visitas de los gobernadores son más estrictamente lo oficial. Sí, mucho más protocolares, ni hablar en época de pandemia, pero aún así no despertaban el calor popular que despertaba una visita del gobernador en el año 90, los años 90. Sí, mucha gente, ¿no es cierto?, yendo a recibirlo en la puerta del Palacio, que es lo que se ve, ¿no es cierto?, en las imágenes que vemos en este momento, y luego firman un convenio para trabajar sobre el tema de la ocupación. O sea, que venía precisamente acompañándolo también al gobernador, el ministro de Trabajo, que era Jorge Sapia, claro, que habla luego, ya lo vamos a escuchar, sobre estos programas de desarrollo de empleo que se desarrollaba en aquel momento. Tenían una buena relación institucional Buco con Angelós, a pesar de ser de partidos diferentes. Sí, en los intendentes de San Francisco, a lo largo del tiempo, en el periodo democrático, nosotros vemos que cuando hubo intendente de un signo en San Francisco y gobernador de otro signo en la provincia, hubo una mejor relación de que cuando eran del mismo signo. Claro, porque así como Buco tuvo una muy buena relación con Angelós, Madonna la tuvo con De la Sota. Madonna con De la Sota. Y no fue del todo buena la relación de Angelós con Cornaglia, que eran del radicalismo. Exactamente. Venían de distintas corrientes del radicalismo. No fue una mala relación, no, pero fue más cercana la relación, o lo que se aprecia, por lo menos públicamente, la relación entre Angelós y Buco. Y Buco también tuvo oportunidad, ¿no es cierto?, de tener relación con De la Sota,
y no fue la mejor relación tampoco, la de Bucco con De la Sota. Claro, no se pisaron en las gobernaciones. No en los gobiernos, claro, pero extra exactamente, en la parte partidaria. En la parte partidaria no fue como buena. Tampoco lo fue al principio la relación de Yarlora con De la Sota. Con De la Sota, sí. Es una constante interesante esa. Sí, fíjate que en otros lados buscan que el intendente sea del palo del gobernador, sí, digamos. Señor. Y acá parece que son del palo si son de distinto signo. ¿Sabes lo que pasa también? Es que tanto Bucco como Yarriola fueron dos dirigentes justicialistas de San Francisco con un perfil alto, como que buscaban, ¿no es cierto?, ascender dentro de su carrera política. Los gobernadores de ese mismo signo trataban de que no sea así como para una cuestión de competencia posiblemente, interna. Claro. Y cosas así pasaban, ¿no es cierto?, con el tema del radicalismo. Entonces, obviamente De la Sota no veía un competidor político partidario en Madonna. Y viceversa. Y tampoco Angelos lo veía en Bucco. Claro, está muy claro eso. Me parece que pasaba por ahí. ¿Y aquí, qué vino a ser en el 93, Bueno, Angelos? precisamente Angelos viene ese día, pasa un día en San Francisco, y lo primero que vamos a ver entonces ahora es esta conferencia que da o disertación, explicación que da el ministro Sapia sobre estos programas de empleo que estaba empezando a poner en práctica el gobierno de Angelos para empezar a prever qué podía pasar con la desocupación que se vislumbraba en otras provincias ya, y que, bueno, acordate que siempre Angelos sostenía que Córdoba era la isla, donde acá las cosas que pasaban en otro lado no ocurrían. Entonces, pero como ya había desocupación en otras provincias, empezaban a prever... Ahí podemos decir que el cordobesismo no nace con De la Sota y Schiaretti, sino que viene de Angelos. También, claro. Porque era una manera de practicar un cordobesismo. Sí, por supuesto. Córdoba era la isla. Claro. Que bueno, termina, ¿no es cierto?, muy mal allá en el año 95, 2 años nomás después de esto, cuando hay ese quiebre muy fuerte con Angelos y Cavallo, sobre todo, y también el presidente Menem, que ya lo hemos visto en otro programa. En otro programa. Esa es un poco la relación histórica que hay de estos hechos, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar entonces en principio al ministro Sapia explicando este programa de desarrollo de empleo. Avanzando en el desarrollo del programa provincial de fomento del empleo, hoy en San Francisco vamos a suscribir la ratificación de la constitución de la Junta Regional de Empleo que corresponde a esta ciudad y su zona de influencia. Este hecho marca la continuidad de un programa que viene ejecutando la provincia, el gobierno de la provincia a lo largo y ancho del territorio provincial, y que tiene por objeto implementar una política activa de lucha contra el desempleo. Pero no podríamos nosotros proceder a la firma de este documento si antes no hiciéramos referencia a los elementos, a los antecedentes que han impulsado al gobierno de la provincia de Córdoba a acometer esta acción. En que el tema del desempleo, el tema de la desocupación, se ha convertido en la preocupación esencial de los gobiernos del mundo en estos tiempos. Juntamente con la agresión al medio ambiente y el desarrollo de la violencia en las grandes ciudades, es uno de los problemas fundamentales. Bien, también el ministro Sapia en esta disertación, él da algunas cifras que es muy interesante escucharlas, sobre desocupación en Europa. Él marcaba los altos índices de desocupación en países desarrollados de Europa y los comparaba con la situación argentina, que en aquel momento y por el momento, hay que tener en cuenta que todo esto es cíclico, estábamos mejor en los niveles de ocupación en la Argentina que en algunos países europeos. Claro, año 93, época de gloria de la convertibilidad. Claro, y además Europa... La convertibilidad empieza a hacer ruido en el 95. Claro, pero aparte, en Europa en este momento habían tenido pocos años antes, finales del año 89, digamos del 90 en adelante, la apertura de Europa Oriental hacia
Europa occidental, que era hasta ese momento, por la caída del muro de Berlín. Entonces ahí había también una gran presencia de orientales en Europa que, bueno, afectó en muchos lados la parte laboral. Bien. Bueno, otro tema que abordó acá el ministro Sapia era la desregulación de las obras sociales. Gran tema también de aquel momento. Claro. Donde, de cualquier persona de un gremio podía gremiarse en otro, y esto afectaba en algunos casos a las cajas de un tema que hoy sigue en discusión, sí, ¿no es cierto? Y se va a mantener en discusión por años y años, pero era el sostenimiento de las cajas gremiales, claro, a través de la obra social. Y explicaba Sapia, daba cifras, daba números sobre cómo funcionaba el sistema en aquel momento. La Comisión Europea dedicó su reunión anual de 1993 a analizar el problema del desempleo, partiendo del conocimiento y la verificación de que existen 17 millones de desocupados, o existían 17 millones de desocupados para el mes de julio en la Europa de la Comunidad Económica, con una estimación de 20 millones para fin de año. La Organización Internacional del Trabajo, en su conferencia anual de junio de 1993, dedicó sus deliberaciones también al análisis de las medidas tendientes a provocar una disminución del desempleo en el mundo, y es por eso que se propuso tratar esta temática en 2 de los 4 temas que integraron el orden del día. Es decir, que el problema del desempleo es un problema que está avanzando en todo el mundo y está avanzando a pasos agigantados en los países desarrollados, en los países industrializados. Basta echar una mirada y advertir que en Estados Unidos hay una desocupación abierta del 10%, en Canadá del 12%. En Alemania la desocupación alcanza el 8%. Y hay países picos, como por ejemplo España, donde hay una desocupación del 22,5% o Irlanda del 18%. En la misma Francia, donde hoy hay una desocupación del 12,5% con 3.300.000 trabajadores desocupados, se espera para fin de año llegar a los 3.800.000 trabajadores. De acuerdo al plan de promoción de empleos, ¿cuál es la expectativa que tiene la provincia? ¿Qué se pretende lograr? Nosotros pretendemos que el plan de formación ocupacional, que ya está en ejecución, en este momento estamos dictando 16 cursos con cerca de 400 trabajadores, pero el plan general de todo el año involucra a 2.500 trabajadores con una cifra cercana a los 200 cursos. Nosotros pretendemos tener una inserción laboral de por lo menos el 80% de esos 2.500 trabajadores, con lo cual estaríamos resolviendo el problema de la ocupación para 2.000 trabajadores que están desocupados hoy. Desocupados porque perdieron su trabajo, desocupados porque no consiguen el primer empleo. Nosotros vimos que convocando a determinados sectores empresarios, como por ejemplo la Cámara del Vestido o de la Confección, la Cámara Argentina de la Construcción, el Centro Industrial Panadero, para citar a algunos, convocando a esos sectores y trabajando, haciendo un análisis de situación, habíamos descubierto que no se tomaba personal en distintas áreas porque no había personal capacitado para determinadas funciones. Por ejemplo, la industria de la construcción necesita en este momento encofradores. No hay encofradores en la provincia de Córdoba, fíjense qué curioso. Entonces, esta participación de los sectores empresarios en la definición de estos temas nos permitió establecer que en una mesa de trabajo, sentándose a analizar la situación de determinada área o de determinada zona geográfica, se podía llegar a establecer que había lugares vacíos que había que llenar. Entonces dijimos, ¿cómo podemos hacer para que esto tenga mayor inserción? Convoquemos a toda la gente, pero no hagamos una reunión en Córdoba, convoquemos a la gente localmente. Entonces convocamos a los municipios, a la prensa, a los partidos políticos, a los sindicatos, a las cámaras empresarias. En toda la ciudad nosotros tenemos una delegación o una inspectoría, para que se siente una mesa de trabajo y entre todos digan, bueno, ¿qué hay acá? ¿Qué hay en San Francisco? ¿Cuántos desocupados hay? ¿Cómo podemos darle una mano a esta gente? ¿Qué planes podemos imaginar? Entonces, esa relación de inmediatez que hay entre la gente y su medio, nosotros esperemos que nos va a dar resultado y nos va a permitir definir algunas estrategias, algunos planes, y los vamos a ejecutar, tal como la gente los proponga.
Perdón, ¿usted no cree que esto va íntimamente relacionado, y esto es el discurso no solamente del gobierno, sino de muchos economistas, con el tema de la reforma laboral? No, por lo menos con esta reforma laboral que propone el gobierno nacional, no. A mí nadie me ha demostrado que haciendo una precarización del contrato de trabajo se consigan más fuentes de trabajo. Es decir, ¿por qué supone usted que el empleador va a tomar un trabajador al que lo puede despedir fácilmente? No tomará un trabajador que necesita en función de una capacitación que el trabajador tiene y para cumplir una tarea que le es útil al empleador. Y con respecto al tema de la reforma previsional... Yo creo que hay que hacer la reforma previsional, pero la reforma previsional hay que hacerla bajando los aportes, porque los aportes son esencialmente caros, porque no reditúan en beneficios. Si hubiera realmente muy buenos beneficios no serían tan caros. Son caros porque no hay una contraprestación. Lo mismo pasa con las obras sociales. Si el 50% de lo que se recauda en materia de obras sociales se gasta en gastos administrativos, entre comillas, hay 3.500 millones de pesos que pasan por las obras sociales y las obras sociales tienen cortadas los servicios en su mayor parte en todo el país. Entonces, esto es lo que hay que resolver y lo que hay que reducir, un aporte que no tiene... Es decir, hay que reducir el aporte y lo que se aporta hay que darle un destino como corresponde. Pero esto no se resuelve con el proyecto que había elaborado el Gobierno Nacional de que los trabajadores puedan saltar de una obra social a la otra. Esto es mercantilizar la atención de la salud. La atención de la salud se resuelve con un seguro social de salud, como establece la Constitución Nacional en el artículo 14 bis tercer párrafo. Esto es lo que hay que pensar en serio. En sus visitas, Arturo, Angelos equilibraba muy bien los aspectos institucionales con los aspectos políticos también. Sí, por supuesto. Y acá estábamos en un año de elecciones legislativas. Claro. A semanas de las elecciones legislativas del año 93. Entonces, Angelos, además de esta actividad institucional que hemos estado repasando, llevó adelante algunas actividades con un perfil un poco más partidario. Absolutamente partidario, o sea, claro, de defensa de su gobierno. Es más, en un momento de la conferencia, que nosotros acá por una cuestión de síntesis no lo vamos a incluir, alude a un debate al que lo había desafiado el ministro Cavallo, claro, en Tiempo Nuevo, o sea, reiterando un poco aquello de ese debate de la silla vacía, claro, de Angelos y Menem, donde fue Angelos y no fue Menem. Y no fue Menem. Entonces acá Angelos había dicho que él no iba a ir porque dice que él tenía mucha más experiencia política de la que tenía Cavallo, claro, y él no iba a morder, digamos, ese anzuelo que le ponía, claro, a Cavallo de hacer un debate. Dice, porque no puede discutir un político con un economista. Exacto. Eso es una cosa que está dentro de la conferencia. Y la conferencia de prensa fue en un lugar especial. Sí, que era un poco un reducto público, era un bar, ¿no es cierto?, una confitería, un sitio de reunión, pero donde, por ser también de un radical, concurrían muchos radicales, que era Alfredos. Claro. En Alberdi, 25 de mayo. Entonces, en ese lugar es donde se da la conferencia de prensa. Ahí está acompañado por Mario contador Stopani. Del contador Stopani, era del contador Stopani. Muy identificado, por cierto, claro, y que era incluso funcionario radical. Claro. Para la época, un funcionario local, radical. Y acompañado por el líder del angelosismo local. Claro, Mario Bruch, claro, que era senador en ese momento. Mario después también fue diputado nacional. Está Edgardo Grosso, que lo acompaña, Nelky Ferrero, claro, son figuras de la política de aquel momento. Pero este fue un acto evidentemente, digamos, radical, con la prensa, con muchos periodistas para el momento. Y ahí explica precisamente Angelos el desarrollo, el impulso que quería darle la provincia a la educación agropecuaria. Estamos hablando del tiempo en el que se estaba todavía construyendo, y al poco tiempo se inaugura el IPEA. En la zona de Plaza San Francisco. También alude a otras cuestiones que tienen que ver con la campaña que se estaba desarrollando en ese momento. Así que esto es lo que vamos a ir viéndolo por partes, ¿no es cierto?, la conferencia de Angelos en aquel momento, y podemos trazar algunas similitudes con cuestiones y temas que todavía se tratan al día de hoy. Hay una continuidad que venimos realizando desde hace mucho tiempo, que es el contacto directo con la necesidad o con los problemas de pueblos y departamentos, que nos hace in situ ver la realidad y poder dar soluciones que muchas veces entre las cuatro paredes de la Casa de Gobierno no se pueden alcanzar. Mencionaba el director del IPEA número 14 que mañana se cumple exactamente un año que viene por última vez a visitar esa IPEA. Y hoy quedó realmente sorprendido. Y
además porque nos parece que es un modelo que nosotros debiéramos tomar como ejemplo para la provincia de Córdoba, a fin de ir orientando este tipo de educación, o la educación agraria o agrícola, a través de un sistema parecido. Por ejemplo, con el sistema que hoy se incorpora, que es a partir de ahora, que será el del tambo o el de la producción lechera más tecnificado, con el primer tipo de tambo modelo en Sudamérica a través de este tipo de escuela. Se ha dado el cheque para esta clase de inversiones y este tiene que ser un modelo que nosotros apliquemos en el resto de la provincia. Esto no se puede saber desde la clase de gobierno. Hay que verlo, hay que vivenciarlo y saber exactamente qué se necesita. Gobernador Ángel Oro, en la publicidad que está haciendo el gobierno se habla de los índices de desocupación. Ayer, con toda sorpresa, hemos escuchado al señor presidente hablar de que en la capital federal el índice de ocupación es de 6, y algo. De desocupación. De desocupación. Esto quiero preguntarle, ¿lo considera un error o apropiarse de algún mérito ajeno? No sé inclusive cuál es la desocupación de la capital federal. La sé muy alta en Santa Fe, la sé altísima en Tucumán y la sé en la provincia de Buenos Aires, que es alta. Yo creo que nosotros hemos tenido más suerte que el resto de las provincias, tal vez hemos conjugado mejor la labor de gobierno con la actividad privada y además porque hemos tenido la suerte de la erradicación o el crecimiento de importantes empresas automotrices y un gran crecimiento en la actividad alimentaria del país. Y esto creo que ha favorecido a la provincia de Córdoba para tener un índice de ocupación, uno de los más bajos del país, que favorece sin ninguna duda la situación económica y social de la provincia. Ahí vimos también, ¿no es cierto?, que una de las primeras respuestas que da se la da al periodista Carlos Hermanson, claro, que era un veterano del periodismo de aquel momento en San Francisco. Y alude precisamente también en esta conferencia a las elecciones que estaban próximas a desarrollarse y también se aboca a que los ejes de alguna manera de su política para lo que venía todavía por delante en su gobierno iban a estar basados en lo que era salud y educación. Claro. Esos eran los temas a los que él le ocupaba o que quería dedicar para lo que él preveía que iban a ser, ¿no es cierto?, más años de gobierno, pero por las circunstancias que se conocen, ¿no es cierto?, en el año 95 tuvo que renunciar. Ya estaban las elecciones hechas en el año 95, las había ganado Ramón Bautista Mestre, y adelanta la toma del poder Mestre porque precisamente Córdoba había sido cerrada a los créditos y a los créditos internacionales que tenía gestión. Esto por obra, digamos, por intervención en su momento, de ese gran enfrentamiento que tuvo con Cavallo y con Mestre. Claro, en aquel momento la acusación era que Cavallo le había cerrado las puertas al acceso al crédito internacional y de esa manera Córdoba no podía financiar su déficit. Es más, vos recordás que Angelós en el discurso de despedida de él, cuando presenta la renuncia, dijo que no podía creer que Cavallo, siendo cordobés, hubiese llegado a decir que él sentía vergüenza de ser cordobés. Esto pasó en muchas jurisdicciones y es el origen de lo que después serían las cuasimonedas. Claro, exactamente, que vienen inmediatamente unos años después. Bien, ese es el final de la conferencia que vamos a escuchar ahora. ¿Usted se refiere a la provincia o a la nación? A la provincia. A la provincia, y nosotros lo que vamos a procurar es que esta estabilidad lograda en el orden nacional no se nos escape de la mano de ninguna manera de la provincia de Córdoba, aunque se escapara de la nación. La idea nuestra es proyectar los aspectos sociales todavía con mayor fuerza, precisamente por la gente que más necesita o que más recursos, que más demanda está teniendo. Consecuentemente, esto es lo que nosotros pensamos hacer en el futuro y sobre todo poner otra vez el acento en los dos áreas que son más importantes. Sigue siendo el de la salud y la educación. En la salud me parece que vale la pena que ustedes conozcan algunos números o algunas cifras. En materia de salud, nosotros, esto que nos demandan solidaridad o que nos reclaman solidaridad, le podría decir que el 52% de las intervenciones cardiológicas que se llevan a cabo en el Hospital de Niños de Córdoba son niños de otras provincias. El 37% de la alta complejidad son niños de otra provincia. Estoy hablando simplemente del Hospital de Niños. El 24% de las atenciones que hacemos en el Hospital Regional de Villa Dolores son hombres de otras provincias o mujeres de otras provincias, pacientes de otras provincias.
En el de Villa de María el 17% pertenece a Santiago del Estero. O en salud mental en Belvir el 22% pertenece a esta provincia. O por ejemplo la atención que hacemos en los hospitales de la ciudad de Córdoba, en donde la deuda del PAMI con los hospitales por la atención de los jubilados supera los 3 millones de pesos y nunca hemos cobrado un peso. Es decir, esto nos va a exigir, frente a la quiebra o al colapso de la obra social en la República Argentina, poner mucho más atención. Fíjese que la primera pregunta que yo llevo a cabo cuando me encuentro con un director de un hospital, ¿cuál fue las atenciones que nosotros prestamos en consultorio el año pasado y cuánto es la que prestamos ahora? Prácticamente se ha duplicado al 100% las atenciones o estas prestaciones o esta atención de consultorio que nosotros, consultas que hacemos en los consultorios. Y esto demanda una mayor inversión, demanda un mayor recurso y una atención del personal médico que tenemos que pensarlo muy bien cómo vamos a prestar esa atención. Excelente programa, esperamos que haya sido de su agrado, llevándonos allá a septiembre del año 93, las circunstancias políticas que se vivían, la visita del gobernador Eduardo Angelos a la ciudad. Nosotros les proponemos reencontrarnos en una próxima emisión de Huellas. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Somos Acron. Estamos aquí, cosechando juntos los frutos de la siembra, enriqueciendo nuestro suelo, apoyando estratégicamente la producción de alimentos, tirando hacia adelante, empujando a plena potencia, para dejar buenas huellas. Siempre junto al productor. Acron, siempre Acron. En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción, Elevadores e Hidrogrúas.